Continuamos con esta entrevista con el excelentísimo señor embajador de la República de Cuba en el país, el licenciado Alexis Vandrís Vega. Bueno, antes de volver un poco al aspecto de Cuba, de su país, se está viviendo un proceso muy complicado en Venezuela. Y ahora, pues, a petición de los cancilleres de UNASUR se inicia un proceso de diálogo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado la intervención de los Estados Unidos en todo este tipo para desestabilizar y probablemente dar con el régimen chavista. Pero a ustedes lo acusan de tener una participación y de ser los principales asesores. De hecho, se dice que se protesta contra ustedes y a veces si se han creado algún tipo de agresión del personal cubano que está allá en Venezuela. Dígame un poco qué usted piensa sobre todo esto. Bueno, es risible considerar que un país tan pequeño como Cuba pueda mandar y definir los destinos de una nación con esa trayectoria de lucha que tiene Venezuela, que data del siglo XIX, 1810, de independencia, y un país que realmente es soberano y que se autodetermina su política. Pero sí, hay muy buenas relaciones entre Cuba y Venezuela, tenemos afinidades en cuanto al sistema político y económico que hemos elegido soberanamente construir, y ahí es donde está la cosa. El principal escollo es que los Estados Unidos no quieren una Venezuela socialista y harán todo lo posible porque esa Venezuela socialista les tronchó y les cortó a ellos el acceso sobre el petróleo venezolano de la manera que lo tenía antes que Chávez llegara al poder, antes que el pueblo pusiera a Chávez y después votara 18 veces procesos electorales que ganó Chávez. Y ellos tienen una gran demanda de recursos energéticos para los grandes consumos que hacen los Estados Unidos, pero también no es solo el problema del petróleo, es lo que significa Venezuela desde el punto de vista geopolítico, de cambio, de esa situación de traspatio que existía antes. América Latina era el traspatio de los Estados Unidos, eso dejó de serlo, eso ha ido cambiando. Y ya cada día los países bajan menos la cabeza frente a los designios de Estados Unidos y lo enfrentan, como lo hace Evo Morales en Bolivia, en Ecuador, Rafael Correa, un presidente muy valiente, los dos que he mencionado. También, por supuesto, Maduro, el hijo de Hugo Chávez. Y nosotros lo que estamos ayudando a ese proceso, tenemos un gran contingente, sobre todo de médicos y de maestros, entrenadores, que han sido parte de esa inmensa obra social que ha hecho el gobierno bolivariano de Chávez y ahora de Maduro por el pueblo venezolano, que lo ha dignificado, que ha reducido extraordinariamente los niveles de pobreza, que le ha dado salud gratuita a muchas personas que en su vida habían visto un médico, que le ha devuelto la vista a cientos de miles de personas de forma totalmente gratuita, que le ha salvado la vida a mucha gente que antes se moría, como pasa en muchos lugares, por no tener dinero. Así es. Que ha llevado la matrícula educacional a casi 3 millones de estudiantes. Por eso a veces cuando yo creo que todos, incluido la prensa, pero todos tenemos la responsabilidad de informarnos bien y de usar fuentes objetivas y reales de información. ¿Cuántos jóvenes, estudiantes, como se dice, los estudiantes venezolanos? No se está hablando de 3 millones. No llegan a 1000 los que están en esa guarimba. No sé si llegarán, es posible que pasen algunos cientos, 1, 200, 300, 400. Pero no es que el estudiantado venezolano. ¿Qué reivindican esos jóvenes? No son reivindicaciones desde el punto de vista educacional, estudiantil. Porque una de las cosas que ha hecho Venezuela, lo primero que hizo fue alfabetizar a todo el país.
la revolución bolivariana. ¿Cuántos municipios hay en Venezuela? Más de 300. ¿En cuántos municipios hay guarimba? 4 o 5 municipios de clase rica. Entonces no es toda Venezuela la que está en guarimba. Entonces hay que tener cuidado con los titulares, cómo se pasa la información. Y ustedes han visto como en la campaña mediática que hay, que se toman fotos de Egipto, de Bulgaria, de otros países, y se dice que eso está pasando en Venezuela. Y cuando esas cosas pasan en otros países, cuando reprimen a una marcha en un país que le entra a la capital, y no quiero mencionar el nombre del país para no... Eso no sale, pero sí sale Venezuela. Porque a Venezuela, como dijo Eduardo Galeano respecto a Cuba, la miran como una lupa y aumentan las cosas a conveniencia del interés de cambiar ese régimen que hay en Venezuela. Yo creo, Héctor, que lo que está sucediendo en Venezuela es una revolución y una oposición a esa revolución, una oposición violenta. Maduro se ha cansado de llamar al diálogo. Tuvieron que venir los presidentes de UNASUR, porque es parte del show que se quiere, y de internacionalizar los conflictos, para que ahora la oposición, o parte de ella, porque no es toda, acepte dialogar. Pero la salida en que quieren es inconstitucional. Ellos lo que quieren es que Maduro saque. Maduro es un gobernante democráticamente, legítimamente elegido. Tienen que esperar a las próximas elecciones o al momento que constitucionalmente permita hacer el referendo, si es que lo quieren hacer, pero no es por la vía violenta. ¿Cuba apoya ese proceso de diálogo que se está Sí, por supuesto, claro que lo apoyamos. Consideramos que es la forma de solucionar los diferendos y los conflictos. No es matando personas, no es dándole tiro en la cabeza con francotiradores. Se habla de muertes en Venezuela. En todo el mundo hay muertes casi todos los días, incluso más que en Venezuela. No se habla de la cantidad de muertes que ha puesto el gobierno, de militares, de activistas del gobierno que están muertos, que son la mayoría. ¿Ha habido alguna agresión al personal de ustedes en Cuba? En Venezuela, cubano en Venezuela sí ha habido en algún momento, pero afortunadamente la sangre, como dice el proverbio, no ha llegado al río. Y por supuesto, quien conoce a los cubanos, saben que esas cosas no nos amilanan a nosotros. Nosotros en los años 80 tuvimos 2 colaboradores muertos en Nicaragua y por cada uno de ellos se ofrecieron miles de más a sustituirlos en su desempeño ahí. Pero no, el ánimo no es estimular esa violencia. Realmente ha habido casos que no se han divulgado, pero son penosos, como la quema de una universidad. O se está hablando de desabastecimiento y de pronto queman una patana, un camión lleno de alimentos. O la quema de los centros de diagnóstico integral. Eso es fascismo, eso es terrorismo. Eso no hay nadie que pueda aceptarlo. Y la intervención de los Estados Unidos es obvia, es evidente. Hay pruebas de eso, de las comunicaciones, de las acciones que realizan las embajadas, en el tratamiento mediático, en el empleo de las redes de Internet. Mire este programa que se acaba de descubrir en Cuba ahora. No lo descubrimos en Cuba, AP fue quien divulgó el Zunzuneo. Una plataforma, es un Twitter cubano que se creó, para por esa vía enlazar a la gente y trasladar información tendenciosa, subversiva, estimular a la discrepancia, a la violencia, crear un clima de desestabilización en el país para que o la gente se maten entre ellos mismos o para justificar una intervención extranjera. Ese es el Zunzuneo que se acaba. ¿Y quién lo dirige? La USAID. Ese mecanismo, ese brazo subversivo macabro que no hace nada bueno. Dicen que no era para socavar al régimen cubano. Y que era para ayudar. ¿Y quién le pidió esa ayuda? Cuba es un país soberano. De hecho, parece que tuvo que ir al Congreso, uno de los responsables. Tuvo que ir al Congreso, sí. Y esa fue la excusa. Dice, no, eso no era para socavar. ¿Y para qué era? Aquí, ¿hasta cuándo ustedes van a estar engañando a la gente? Hay un grupo de gente que se dará a engañar.
Hay otros que estamos claros, que es una de las fortalezas de la Revolución Cubana. No solo la unidad interna que ha tenido el pueblo, el hecho de tener un solo partido y no fragmentarnos de una manera que pase lo que es el capital humano, el intelecto del cubano para darse cuenta de algunas cosas y poder enfrentarlo a ellos ya más de 50 años que llevamos. Pero viendo todo esto y todo este enfrentamiento y bueno, y no se descartaría que ustedes en algún momento puedan tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, relaciones... Claro que no, claro que no. Pero además la rama de olivo la hemos extendido en varias ocasiones, con la única condición de que el día que nos sentemos a conversar sea una conversación respetuosa, de iguales, no de potencia a país pequeño. Una conversación donde yo respete tu integridad, tu soberanía, tu autodeterminación y tú respetes la mía. Nosotros no hemos hecho nada nunca por cambiar el régimen en Estados Unidos, ni un acto terrorista. Tenemos 5 compañeros, pero eso le iba a decir, iba a ir el hecho de que tienen 5 cubanos presos que se acusa de estar pues espiando y haciendo cosas en contra de Estados Unidos. Se acusa incorrectamente, injustamente. Ya hay 2 de ellos en Cuba que cumplieron sus condenas injustas completas, pero hay 3 que están presos. No se ha podido demostrar que se hayan robado una información sensible de los Estados Unidos, reconocido por las autoridades de inteligencia y militares norteamericanas, de que no le hicieron un daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No hay pruebas, pero además la misión de ellos que determinó que ellos fueran a Estados Unidos. La actividad subversiva y terrorista que se realizaba contra Cuba, nosotros hicimos todas las notas de protestas diplomáticas habidas de por haber, todas las intervenciones mediáticas necesarias, y no se paraba eso. Cuando se cayó el campo socialista en Europa, que Cuba cayó en el llamado periodo especial porque perdió de golpe el 85% de su comercio exterior, una de las medidas fue desarrollar la industria turística. Y las principales sabotajes y agresiones fue para evitar que los turistas se fijaran en Cuba como un destino, cortarnos las fuentes de financiamiento. Y eran bombas, y eran enfermedades, y eran avionetas sobrevolando el territorio cubano. ¿Usted se imagina una avioneta cubana violando el espacio aéreo de Estados Unidos? No llega a 3 segundos. No llega a 3 segundos. Bueno, ellos volaron más de 26 vuelos. Y nosotros diciéndole, señores, paren esto. Y tuvimos que tumbar 2 avionetas y ahí se acabó. Al precio que fuese necesario. En aguas territoriales cubanas. Y no han mostrado, ellos dicen que fue internacional, con todos los satélites que tienen, no han mostrado una foto, una prueba de que fue en aguas internacionales. Eso fue la de los Hermanos al Rescate. La de Hermanos al Rescate. Entonces, esa es la realidad cubana. Estos compañeros, ahora a principios de marzo hubo una comisión internacional en Londres formada por expertos juristas internacionales, totalmente ajenos al caso, de Sudáfrica, de Francia, de otros países, y examinaron el caso por primera vez y confirmaron una por una las denuncias que nosotros hemos hecho. Que el juicio se hizo en un lugar que no era imparcial. Hacerle un juicio a un revolucionario cubano en la Florida, se pagó a la prensa con el dinero del contribuyente para crear un estado de opinión desfavorable a esos compañeros. Ya le decían espías y todavía no habían sido juzgados. No habían pruebas. No tuvieron derecho a un proceso justo. Se intimidó al jurado. De todo eso hay pruebas. 17 meses antes de ser juzgado, de declararle la sentencia en condiciones de aislamiento, 5 personas que son brillantes, de una conducta ejemplar, en sus estudios en Cuba tuvieron resultados summa cum laude en todo, prácticamente, medallas de oro, títulos de oro en sus respectivas carreras, con una cultura extraordinaria. 17 meses en el hueco. A algunos le han privado el derecho
de recibir la visita de un familiar. Es un derecho que tienen todos los reos. Con ellos hay convictos por asesinato que reciben su visita. Y entonces ellos no pueden recibir a sus familiares, algunos de ellos. 2 de los que están presos no han podido recibir visitas de familiares. Y todo eso se... Pero ustedes tienen también, hay norteamericanos guardando prisión en Cuba. Correcto. Hay un norteamericano, que es el señor Alan Gross, que sí se le hizo un juicio que demostró, y este Zunzuneo lo confirma, la introducción de tecnología por una vía ilegal, tecnología de comunicaciones por una vía ilegal y una tecnología que es ilegal también, que no se usa en Cuba, para crear estas redes de comunicaciones y para subvertir en Cuba. Nosotros hemos ofrecido la posibilidad de analizar la situación de Alan Gross y considerar también la situación humanitaria de nuestros prisioneros. Estamos esperando. Usted me decía si en algún momento podría haber una relación mejor con Estados Unidos. Nosotros hemos ofrecido a ella una lista de áreas en las que podemos conversar y ponernos de acuerdo. Por ejemplo, la explotación de petróleo en las aguas que están cerca de nosotros para evitar incidentes como aquel que hubo en la costa del Golfo de los Estados Unidos, los grandes derrames. En el tema del tráfico, en temas migratorios, en el tema de tráfico de drogas. Ahí estamos dispuestos a conversar en el momento que ellos quieran, pero con esas condiciones, que no son condiciones excesivas, no son condiciones inapropiadas, son condiciones de respeto las que pedimos. Si Estados Unidos decidiera pues poner en libertad a los 3 cubanos que hay en cárcel norteamericana, ¿Cuba podría haber la posibilidad de concederle la libertad al señor Alan Gross? Yo creo que esa es una hipótesis que está planteada y que necesitará de un proceso de conversación, de negociación entre las partes. Pero que no puede ser descartada, ¿verdad? Yo creo que no, claro que no. ¿Cómo no? Bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero yo quisiera un poco apelar a su capacidad de síntesis, que la tiene muy perfecta, para que me diga, bueno, se espera que el presidente Raúl ya concluya, ha dicho no más en el 2016. ¿Cuáles son las expectativas de relevo? Que si hay figura o cómo podría ser el método, porque bueno, el 16 está aquí ya, ¿verdad? El método, Cuba tiene un sistema electoral. Cubano. No hay sucesión, tiene que ser. No, tiene que ser elegido. Ajá. Tendrá que ser elegido entre las figuras fundamentalmente que estén ejerciendo política en este momento y que estén en cargos importantes. Y yo pienso que el pueblo elegirá al dirigente que mejor lo represente. Eso no es que esté predestinado a ser. Hay algunas opiniones de algunos compañeros que están en este momento, son jóvenes, que están en cargos importantes, pero eso pasará por un proceso, por nuestro proceso electoral, por unas elecciones generales que las hacemos cada 4 años. Pero, por ejemplo, cuando se advertía de que si Fidel salía, uno veía naturalmente a Raúl, ahora no se ve esa figura así, con ese peso que se pueda decir, bueno, por sus méritos, por su popularidad, por su arraigo, por todo lo que significa, se puede perfilar que podría ser el sustituto de Raúl. Pero existe, por ejemplo, un vicepresidente primero. Ok. Que es Miguel Díaz-Canel. Es una persona joven, un cuadro que ha sido dirigente del Partido Comunista de Cuba en varias provincias, fue ministro de Educación Superior y está haciendo una labor encomiable. Todo podría indicar que podría ser uno de los candidatos a ocupar ese lugar. Pero eso al final lo decide el pueblo. Eso lo decide el pueblo en un proceso que empieza de la base. Tendrá que ser nominado en una circunscripción y después ir subiendo los niveles municipales, provinciales, nivel nacional, y después el Consejo de Estado es quien elige
a ese presidente del Consejo de Estado. Podría ser él, podría ser otro compañero. ¿Cómo no? Y finalmente, ahora que usted me dice un grupo de jóvenes, lo que se piensa es que en Cuba lo que hay es una gerontocracia dirigente y que, cuando hay jóvenes, sencillamente se le corta el paso. Mire, quien ha estudiado la historia de Cuba se da cuenta de que el cubano ha sido siempre guerrero, rebelde. Estuvimos dirigidos por Máximo Gómez en aquella gran contienda, pero después vino todo ese proceso, la lucha insurreccional, la clandestinidad, la Sierra Maestra. Después hemos estado en 15 misiones internacionalistas, militares. Los que están ahí gozan con el total respaldo, respeto y cariño de Cuba. El día que el cubano no quiera que ellos estén ahí, se van. Se van. No votan por ellos. No, ¿por qué tenemos que aceptarlo así? ¿Por qué nos pueden a veces, en ocasiones, pintarlo como un remanso de un rebaño de ovejas que van? No, el cubano piensa, pero el cubano adora a Fidel Castro, el cubano adora a Raúl y a otros dirigentes históricos que se han ganado sus méritos, echando la vida en la revolución. Es que ya eso no, en el caso de Fidel, ya eso no es patrimonio solo de los cubanos, es un patrimonio de la humanidad. Y entonces nosotros quisiéramos que Fidel estuviera, igual que Raúl, que estuviera todo el tiempo del mundo ahí, pero biológicamente es imposible. Estarán sus ideas, estarán lo que ellos han sembrado, lo que ellos han cosechado. Después vendrán otros. Así es. Pero hay un proceso, en este proceso de... Pero hay jóvenes, hay jóvenes, de gente... Hay jóvenes y no solo en el Ejecutivo, hay jóvenes en la Asamblea Nacional del Poder Popular, una gran masa de jóvenes. Hay jóvenes en el partido, en las estructuras del partido. Hay un proceso de inyectar sangre joven. ¿Cómo no? Igual que mujeres, personas de otro color, que no sean blancos solamente, que esté representada toda la sociedad ahí. Así es. Mire, bueno, el tiempo se terminó ya y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no se ha pronunciado a favor de la libertad de los 3 presos cubanos que siempre... Nosotros no creemos en esa Corte. Usted sabe que nos expulsaron del Sistema Interamericano de Naciones. El canciller de la dignidad de Cuba, Raúl Roa, la calificó el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Eso ha cambiado. Ya la OEA se pronunció recientemente y frustró algunas patrañas del embajador de Panamá en contra de Venezuela. Ya hay voces en la OEA que se paran. Pero hay que ver las críticas que le ha hecho el presidente Correa a la doble moral y estándar de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, que yo sepa, no se han pronunciado. Si se pronuncian, bienvenido sea. Bueno. El mundo sí se está pronunciando y el pueblo dominicano también, y se va a pronunciar, que es lo último que quería decirle rápidamente. Del día 4 al 11 de junio va a haber la tercera jornada por la liberación de los 5 días por los 5 en Washington. Ahí se van a visitar el Congreso, se va a visitar el Departamento de Justicia, se van a dar conferencias, se van a hacer del 4 al 11 de junio. Ahí siempre hay una participación importante de dominicanos que nos acompañan en esta lucha. Porque la historia de Cuba y de República Dominicana, que no hemos hablado hoy, pero eso podría ser tema para otro día, es muy grande. Así es. Y no se ha acabado. Así es. Entonces, yo quiero agradecer esa solidaridad del pueblo dominicano con Cuba y exhortarlos a que una vez más la bandera dominicana ondee frente a la Casa Blanca pidiendo la liberación de los 5, como lo ha hecho hasta ahora. Y eso nos llena de un orgullo tremendo. Bueno, a mí ver ahí, porque es como si estuviera Máximo Gómez con el a mí me dijeron una vez machete elevado ahí. Que el expresidente, oficioso, el expresidente Leonel Fernández en algún momento trató de mediar para que esos presos fueran puestos en libertad. Muchos presidentes lo han hecho. Mire, lo han hecho más de 10 premios Nobel. Lo han hecho muchos presidentes, muchos congresos. El Congreso de aquí ha emitido 2 cartas en 2 ocasiones, Congreso y Senado, cartas a Obama solicitando que indulte a los 5. Esta es una causa que es política. No sostiene un análisis legal
mucho menos procesal. ¿Cómo no? Y ojalá y que además de ello el ciudadano norteamericano que también está guardando prisión en Cuba pueda también un ejercicio de reciprocidad, que también pueda juntarse con su familia. Con una diferencia, que él sí es culpable. Pero bueno, se puede. Pero bueno, puede. las razones humanitarias siempre priman. Pueden ¿verdad? primar, Sí, claro que sí. No. Le agradezco, señor embajador. Gracias a usted. Y espero que esta sea una de tantas, porque tenemos muchos temas para hablar, porque nos hablamos de los intercambios culturales, de los intercambios educativos, de lo que Cuba ha hecho por el deporte dominicano. Ya lo desplazamos a ustedes en voleibol y fue ustedes que sembraron todo esto aquí. De verdad, voleibol y en béisbol. Y en béisbol. Nos tienen desplazados. Sí. Pero no nos duele tanto cuando perdemos con ustedes. Sí. Hay con otro. Ni a nosotros nos duele cuando siempre la segunda opción de nosotros cuando nos descalifican es Cuba que gane. Eso, está bien. Como no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa De Agenda. Hasta entonces.